volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Darles en el nombre del Señor. Bienvenidos a cada uno de ustedes que se han dado cita aquí en esta hermosa iglesia de Fullerton, y bienvenidos a aquellos que se nos unen a través de los medios de comunicación, la red de canales del Evangelio eterno. Hemos de pasar juntos 3 días y en realidad serán 4 temas en esta serie que lleva por título Un remanente fiel. Un remanente fiel. Todos nosotros hemos escuchado la palabra remanente y la mayoría de nosotros sabemos a lo que se refiere. Pero resulta que este tema del remanente es un tema muy importante en las Escrituras y es un tema muy importante para nosotros como adventistas del séptimo día. Nuestra iglesia tiene 28 doctrinas fundamentales, doctrinas principales. Y la doctrina número 13 tiene que ver con el remanente. Dice así, creencia fundamental adventista número 13. La Iglesia universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo y se mantienen fieles a Él. Pero en los últimos días, un tiempo de apostasía generalizada, un remanente ha sido llamado a guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la salvación a través de la justificación en Cristo y anuncia el pronto regreso del Señor Jesús en su segunda venida. Esta proclamación, simbolizada por los 3 ángeles de Apocalipsis 14, coincide con la hora del juicio en el cielo y resulta en una obra de arrepentimiento y de reforma entre el pueblo de Dios aquí en la tierra. Cada creyente adventista está llamado a tener una parte personal en este testimonio mundial y a ser parte de ese remanente fiel. Bueno, esta es la doctrina número 13 de las doctrinas fundamentales de la Iglesia Adventista. Pero la Biblia le da mucha importancia a este tema. Es más, se encuentra el tema del remanente desde el primer libro de la Biblia, el Génesis, hasta el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Y estudiando un poquito para este tema, descubrí que en la Biblia tiene, eso lo sabía por supuesto, tiene 66 libros, pero la palabra remanente aparece 66 veces en la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Qué significa la palabra remanente? A ver, ustedes me pueden dar un sinónimo de remanente o explicarme qué significa la palabra remanente.
Muy bien, lo último que queda, ¿de qué? De algo original. ¿Ok? Otra definición o sinónimo para la palabra remanente. A ver, uno por vez. ¿Ok? ¿Qué más? Sí. Muy bien, residuo. Sí, los remanentes son los escogidos, como vamos a ver. Pero ahora estamos tratando de definir la palabra remanente. ¿Allá? Tú. Un grupo. ¿Sí? Déjenme ir a la definición bíblica, al diccionario bíblico del idioma hebreo. Ustedes saben que la Biblia se escribió el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en el idioma griego. En el hebreo, la palabra remanente se dice she'erit. She'erit. Ese es el plural. ¿Por qué remanente aparece en plural? Porque casi siempre se refiere a un grupo, como dijo la hermana, a un grupo de personas. Entonces la palabra mayormente aparece en plural. Pero también existe la palabra que se traduce como resto, y eso está en singular. Y eso es she'erá. She'erit y she'erá. Ahora, ¿qué significa esta palabra en hebreo? She'erit significa lo que queda, lo que se salva, lo que es dejado con vida después de una gran catástrofe. Eso es remanente. Y otras traducciones de la palabra son el resto, el residuo, lo último que queda. En el griego, la palabra es loinos. Y loinos se traduce también como el resto, el remanente, lo que queda, lo último que queda con vida. Pero también hay una palabra que viene del mismo verbo y es leimá. Lomos y leimá, de la misma raíz, y significa lo que es dejado, el residuo, los otros. Qué interesante que en Apocalipsis 12 se dice el dragón, pues está escrito, se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la descendencia de ella. Esa es una de las traducciones. Contra el resto de la descendencia de ella, o también el residuo o el remanente de la descendencia de la mujer. Entonces, ya tenemos una idea bastante clara de lo que significa la palabra remanente, tanto en el hebreo como en el griego. ¿Por qué es tan importante esta palabra? Bueno, es muy importante porque estos son los que se salvan, los que quedan con vida. Fíjense, y si nosotros queremos salvarnos, tenemos que ser ¿qué? El remanente. No hay otra alternativa. Es más, Romanos capítulo 9 y versículo 27, Romanos 9, 27, dice
También Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar. ¿Quiénes son los hijos de Israel en el Antiguo Testamento? ¿El pueblo qué? Escogido. El pueblo peculiar. Los hijos de Dios. Pero miren lo que dice Isaías. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Es decir, tú puedes ser parte del pueblo de Dios. Dios le prometió a Abraham, tu descendencia será como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Si puedes contar los granitos del mar, los granitos de arena, ¿quién los puede contar? Ni los que tienes en un puñado puedes contar. O las estrellas del cielo, así le dijo Dios a Abraham, podrás contar tu descendencia. Pero no alcanza con ser parte de la descendencia de Abraham. Ni tampoco alcanza con ser parte del pueblo escogido de Dios para salvarse. Hay que ser parte del remanente, porque aquí dice, tan solo el remanente será salvo. Ahora, ¿tú quieres salvarte? Entonces, ¿es importante el tema del remanente? Porque si solo el remanente se va a salvar, y no estamos hablando ahora del mundo, pues sabemos que en el mundo la mayoría de la gente se va a perder, porque no cree en Dios, no quiere obedecerle ni servirle. Pero estamos hablando que el profeta Isaías dice tocante a Israel, y nosotros somos el Israel moderno, somos el pueblo escogido de Dios. Si fuera el número de los hijos del pueblo de Dios, de los escogidos, como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Entonces nos conviene, nos incumbe saber cómo ser parte de ese remanente fiel. Les decía que la palabra remanente aparece 66 veces en el Antiguo Testamento y aparece 55 veces en el Nuevo Testamento. Pero el Nuevo Testamento solo tiene 27 libros, mientras que el Antiguo Testamento tiene 39. Quiere decir que se menciona casi tantas veces el remanente en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. Y los dos son importantes. ¿Y por qué se repite tanto la idea del remanente? Bueno, les voy a leer nomás la frasecita de una cantidad de versículos donde se menciona el remanente. Si alguno tiene interés en anotarlos, se los voy a dar. Segunda de Reyes 19:4 y Segunda de Crónicas 30, versículo 6. No necesitamos buscarlos. Solo una frasecita donde se menciona el remanente dice así: el remanente que aún queda. Ahí entendemos el concepto de remanente. El remanente es lo que aún queda. En Segunda de Reyes 19:31, un remanente es el que se salvará. Jeremías 37:7, el remanente es que se salvará. Nuevamente, Esdras 9:14 y 15, un remanente que ha escapado. Esto da la idea de que el remanente es
lo que se salvó de una gran catástrofe, lo que se escapó. Nehemías 1:3. El remanente, los que quedaron de la cautividad. Y se van a asombrar ustedes, porque los que fueron llevados cautivos a Babilonia fueron millones. Y los que regresaron de la cautividad fue un mínimo. Lo vamos a ver en un momento. Isaías 1:9. Aquí usa la traducción, la palabra residuo, que también quiere decir lo que queda. Y dice así en Isaías 1, versículo 9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, en la Reina Valera antigua dice un residuo. Y aquí nos enseña algo más del remanente. Que el remanente es un grupo pequeño. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no temáis manada pequeña, porque al Padre le place daros a vosotros el reino de los cielos? Así que la salvación, el reino de los cielos, es para la manada pequeña. Aquí Isaías dice: si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. ¿Y qué quedó de Sodoma y Gomorra? Nada. Absolutamente nada. No hubo sobrevivientes. Bueno, Lot, porque huyó antes de la destrucción, pero Sodoma y Gomorra fueron totalmente aniquiladas. Si Jehová no nos hubiese dejado un resto pequeño, fuéramos como Sodoma y semejantes a Gomorra. Cuando el profeta Ezequiel vio la matanza que venía después del sellamiento, ¿saben lo que es el sellamiento? Cuando el ángel que tiene el sello del Dios vivo coloca en la frente una señal, una marca. Vamos a leer ese pasaje en el libro de Ezequiel, en el capítulo 9. Y aquí se menciona también la palabra remanente. Dice así, versículo 4 en adelante. Le dijo Jehová al ángel que traía el sello de Dios: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Fíjense, el sello de Dios va a ser puesto en la frente a las personas que gimen y claman por las abominaciones que se hacen en medio de ella. Ella es Jerusalén, y Jerusalén representa al pueblo de Dios, otra vez. Y va a haber abominación, cosa que Dios detesta, abomina aún dentro de su pueblo escogido. Por eso tiene que quedar un remanente. Pero sigamos con la lectura. Y a los otros dijo, versículo 5, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes. Wow, aquí no se escapa ninguno. Niños y mujeres. Ese es el versículo 6. Hasta que no quede ninguno.
Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. La destrucción, la matanza comenzó por el templo de Dios y por los dirigentes, los ancianos que dirigían en el templo. Y la orden fue: comenzaréis por mi santuario, pero matad a viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres hasta que no quede ninguno. Pero hay una excepción: todo aquel sobre el cual hubiere señal, el sello de Dios en la frente, no os acercaréis. Versículo 8. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro, dice el profeta Ezequiel, y clamé y dije: ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. El miedo del profeta Ezequiel era que aún el remanente fuese destruido. Pero eso parece una contradicción, porque la palabra remanente quiere decir lo que queda con vida, lo que no es destruido, lo que se escapa con vida es remanente. Pero es tan grande la crisis que viene y la limpieza que Dios va a hacer en el pueblo de Dios. Cuando Ezequiel lo vio, dijo: ¿destruirás a todo el remanente de Israel? Señor, hasta los últimos que quedan también van a ser destruidos. Y Dios respondió, versículo 9: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Ahora, esto es algo muy grave lo que estamos leyendo. Parece ajeno a la naturaleza de Dios, porque Dios es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que perdona la maldad, un Dios que se deleita en el perdón. ¿Cómo entonces Dios manda a destruir parejo? Hombres, mujeres, vírgenes, jóvenes, hasta niños. Y es tan grande la matanza que el profeta dice: Señor, no va a quedar nada, hasta el remanente lo vas a destruir. Y Dios no responde ni sí ni no. Solamente dice: la maldad de mi pueblo es tan grande que yo no voy a perdonar. Pero si Él se deleita en perdonar, ¿por qué se llega a esta situación? Miren, esta pequeña serie sobre el remanente tiene 4 temas. El tema de hoy es el remanente en las Sagradas Escrituras. O sea, ¿qué enseña la Biblia sobre el tema del remanente? Pero el tema de mañana, que no se lo pueden perder, es el remanente en medio de la apostasía. Porque realmente la palabra remanente
es lo que queda, pero lo que queda después de una catástrofe, de una desgracia, de una matanza. Y en este caso es Dios quien lo manda. ¿Pero por qué? ¿Por qué Dios dice no voy a perdonar, no voy a tener misericordia? Cuando la Biblia dice que Dios como tú que perdonas la maldad y tienes misericordia de tu pueblo. Pero ahora Dios dice no más perdón, no más misericordia. ¿Por qué? Porque la maldad, las abominaciones, la apostasía ha llegado a tal grado, no en el mundo. Hoy hablábamos con la hermana Hilda que me acompaña hoy aquí y decíamos, ¿cómo está el mundo? Cada vez esto está peor. Tiene la gente que estar ciega para no darse cuenta que esto se está acabando. Pobrecitos nuestros hijos, nuestros nietos, que les toca criarse en este mundo, donde ya a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. El mundo está reventado. Pero el problema no es cómo está el mundo. Es cómo está el pueblo de Dios, el Israel de Dios. Eso es lo que hace que Dios diga, basta. No voy a perdonar, no voy a tener más misericordia, porque si los que me conocen y conocen mi manera de ser están como están, entonces, ¿para qué perdonar si van a seguir en lo mismo? Por eso el tema de mañana es el remanente en medio de la apostasía. Bueno, volviendo a las veces que aparece el remanente en la Escritura. Leímos en Isaías 1:9, si Dios no nos hubiera dejado un remanente, hubiéramos quedado como Sodoma y como Gomorra, nada. Porque de Sodoma y Gomorra ni un remanente quedó. Porque Lot no era de Sodoma, él nomás vivía allí. Pero no era ciudadano de Sodoma. Pero de los sodomitas no quedó nadie. Nuevamente, en el libro de Isaías, se habla en el capítulo 10 de un remanente que va a volver. Y el profeta Isaías está hablando de cuando la nación de Israel, la nación del norte, fue llevada y esparcida por los ejércitos de los asirios. La ciudad de Samaria, la capital del reino del norte, fue totalmente arrasada y destruida. Y no dejaron a nadie ni para arar la tierra. No había nadie, no quedó nadie. Fueron esparcidos por todas las naciones. Pero la promesa de Dios a través de Isaías es, si ellos allá en las naciones donde están se arrepienten de su maldad, el remanente volverá, regresará. Un remanente regresará otra vez. La idea es, unos pocos van a volver. Isaías 49:6. El remanente será restaurado. Así dice Isaías 49:6. Joel 2:32. Podemos buscar ese después de Ezequiel, Daniel, Oseas. Joel 2, un texto muy conocido.
Dice, todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Así que la salvación va a estar entre el pueblo de Dios, pero no todos. Un remanente que va a quedar, aquellos a quien Dios ha llamado, a quienes Dios ha escogido. Ahora, hay un concepto más de la palabra remanente que todavía no hemos explorado. Y lo vamos a ver en los ejemplos del remanente que quedó en distintas ocasiones del pueblo de Dios. Y vamos a ver este concepto. La palabra remanente en muchos lugares tiene referencia con la agricultura. Y les explico. Se habla del remanente como simiente. Cuando se recoge una cosecha, y los que han trabajado en el campo o han tenido campo saben que cuando se recoge toda la cosecha, no la vendes toda o no te la comes toda. Guardas un poco de semilla, ¿para cuándo? Para la próxima siembra. Porque si te lo acabas todo, no hay siembra. Entonces hay que guardar algo. Ese es el remanente. Ese es el resto. Lo que queda después de que ya consumiste todo. Eso también está incluido en la palabra remanente. Es decir, remanente es lo que queda. Sí, lo que queda, pero con un propósito. De eso que queda, se va a hacer otra vez simiente para seguir y volver a formar el pueblo de Dios. Es decir, viene una catástrofe, una destrucción, pero Dios se reserva un remanente para de esa semilla, de eso poquito que queda, volver a sembrar el campo del pueblo de Dios. ¿Expliqué bien ese concepto de lo que es remanente? Es semillero para volver a comenzar de nuevo. Y esto lo vamos a ver en algunos ejemplos a continuación. Este mismo concepto lo encontramos en el libro de Zacarías, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, donde dice, habrá simiente, quedará remanente como semilla. Ahí lo encontramos, la misma palabra remanente aplicado ahora a habrá simiente, simiente semilla, quedará semilla, porque Dios en su misericordia se va a guardar un poco para comenzar de nuevo. El mismo concepto está en Isaías 37, 31. El residuo echará raíz, florecerá, dará fruto y habrá simiente otra vez. Nuevamente la palabra remanente, el residuo, volverá a producir, a fructificar. Veamos un versículo más, uno más. Posiblemente el texto más conocido donde se usa la palabra remanente. En el libro de Romanos, en el capítulo 11. Romanos capítulo 11. Dice el versículo 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. De esto vamos a hablar estos próximos días. ¿Cuál es ese remanente escogido por gracia? ¿Y qué hacer para ser parte del remanente? Ahora,
Esto está dentro de una historia porque dice, así también ahora habrá un remanente. Lo está comparando con algo que sucedió en el pasado y ya lo vamos a ver también, porque vamos a ver varios ejemplos de remanente en la Biblia. Pero antes de ir a estos ejemplos, vamos a ver cómo Dios constituye su iglesia. Ustedes saben que los adventistas del séptimo día nos llamamos también o reconocemos nuestra identidad como la iglesia remanente. Cuando se habla del pueblo adventista, decimos el remanente y nos referimos a todo el pueblo adventista porque nos consideramos el resto, el residuo, el remanente de la mujer. Pero, ¿cómo mira Dios su iglesia? ¿Cómo la cuenta? ¿Quiénes realmente constituyen el pueblo de Dios? Ya nosotros vimos que aunque los hijos de Dios sean como la arena del mar, solo y tan solo un remanente será salvo. Miren lo que dice Dios sobre su iglesia. En el libro Hechos de los Apóstoles, en el primer capítulo, la iglesia se titula, en la página 10 dice así: desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Lo vuelvo a leer porque es muy importante esto. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia de Dios en la tierra. Basándome en esto, pregunto, ¿todos los miembros de la iglesia son parte de la iglesia? ¿Me expliqué en la pregunta? Es para que lo piensen. Todos los miembros bautizados de la iglesia son contados como parte de la iglesia. Según esta declaración de la pluma inspirada, las almas fieles constituyen la iglesia de Dios en esta tierra. Ahora, Dios tenía un pueblo escogido. Ese pueblo escogido tenía una dirigencia. El líder máximo del pueblo de Dios aquí en la tierra se llamaba el sumo sacerdote. En copia de ese sistema, hoy en día, el líder máximo de la iglesia, así llamada cristiana más grande en el mundo, se llama sumo pontífice romano. Sumo pontífice. Porque en el pueblo de Israel, el líder máximo era el sumo pontífice, el sumo sacerdote. Era, por así decirlo, la cabeza visible del pueblo de Dios en la tierra. Era el cargo más sagrado aquí en la tierra. En la época de Cristo, había dos sumos sacerdotes. Estaba Anás y estaba Caifás. Uno ya estaba jubilado, pero todavía tenía mucha influencia y lo consultaban. Y el otro era el que estaba en oficio como sumo sacerdote. Pero como la Biblia enseña que el sumo sacerdote deja de ser sumo sacerdote tan solo cuando muere, y siguiendo esa misma costumbre del Antiguo Testamento, la Iglesia Católica escoge un sumo pontífice hasta que se muera. Pero ha habido algunas excepciones.
Por ejemplo, después que murió Juan Pablo II, se escogió a un papa, sumo pontífice, pero no se murió. Se retiró y pusieron a otro y estaban los dos vivos al mismo tiempo. Y los dos eran papas. Así en el pueblo de Israel, en la época de Cristo, había dos sumos pontífices, Anás y Caifás. Mi pregunta para ustedes ahora es, ellos eran la cabeza de la iglesia visible, del pueblo de Dios. Anás y Caifás, ¿eran parte del pueblo de Dios o no lo eran? Piensen. Anás y Caifás, los sumos sacerdotes, ¿eran parte de la iglesia de Dios o no lo eran? ¿Se animan a contestar? ¿Eran o no eran? De acuerdo a la definición que Dios da, las almas fieles desde el principio son las que constituyen el pueblo de Dios aquí en la tierra. Pero Anás y Caifás no eran fieles. Fueron los que condenaron a Cristo, al Hijo de Dios, al Salvador de su pueblo, a la muerte. Entonces, ¿eran parte del pueblo de Dios o no lo eran? No, no eran, pero eran la cabeza visible de la iglesia, del pueblo de Dios. ¡Wow! Quiere decir que tenemos que definir bien claramente qué es la iglesia. Y podemos decir que la iglesia es el remanente fiel. Por eso la serie que estamos compartiendo con ustedes se titula Un remanente fiel, porque remanente es lo que queda de un grupo más grande, pero para ser parte del remanente hay que ser fiel. Termino la cita. Hechos de los Apóstoles, página 10. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra. Y miren cómo sigue. En todo tiempo, el Señor ha tenido sus atalayas, que han dado un testimonio fiel a la generación en la cual vivieron. Estos centinelas daban el mensaje de amonestación, y cuando eran llamados a deponer su armadura, otros continuaban la labor que Dios les había encomendado. Dios ligó consigo a estos testigos mediante un pacto, uniendo a la iglesia de la tierra con la iglesia del cielo. Entonces la iglesia de la tierra está unida y es parte de la iglesia del cielo. Pregunto, ¿en la iglesia del cielo hay miembros de la iglesia del cielo que no son parte del pueblo de Dios? ¿O son todos leales? Los que no eran leales fueron expulsados del cielo. ¿Y a dónde andan esos ángeles ahora? Entonces, en el cielo, todos los que son parte de la iglesia de Dios son leales y fieles a Dios. Se mantuvieron fieles a Dios. Pero aquí dice que Dios ha unido la iglesia fiel de la tierra con la iglesia del cielo y son una sola. Quiere decir que para ser parte de la iglesia que Dios considera su pueblo, hay que estar entre los fieles. Dios envía a sus ángeles para ministrar a su iglesia. Y la promesa del Señor fue: las puertas del infierno
no prevalecerán contra ella. Pero resulta que nosotros estudiamos la historia de la iglesia a lo largo de los siglos y vemos cómo el diablo se ha ensañado. Y la iglesia ha caído en apostasía vez tras vez tras vez. ¿Y cómo es que las puertas del infierno no han prevalecido contra la iglesia? Es decir, no la han podido vencer. ¿Cómo? Porque la iglesia es el remanente fiel. Y el diablo no puede contra los fieles, porque se mantienen leales a Dios. Una cita más está en el libro Eventos de los Últimos Días, y ustedes conocen esta cita también. Dios trabaja con el remanente fiel. Se titula esta cita en Eventos de los Últimos Días, páginas 60 y 61, y dice así: el Señor Jesús siempre tendrá un pueblo escogido que le sirva. Cuando el pueblo judío rechazó a Cristo, el príncipe de la vida, Él les quitó el reino de Dios. Y se los dio a los gentiles. Y el pueblo judío era el pueblo escogido de Dios. Pero Dios dijo, no más. Y se lo dio a los gentiles. Dios continuará obrando en base a este mismo principio con cada rama de su obra. Cuando una iglesia demuestra que es infiel a la palabra del Señor, cualquiera sea su posición, y por alta y sagrada que sea su vocación, el Señor ya no puede trabajar con eso. ¡Wow! Dios no trabaja con los que no son fieles. Otros son entonces escogidos para llevar importantes responsabilidades. Pero si a su vez estos no purifican sus vidas de toda acción incorrecta, si no establecen principios puros y santos en todos sus límites, entonces dolorosamente el Señor los afligirá y los humillará. Y a menos que se arrepientan, los quitará de su lugar y hará de ellos un motivo de ignominia, de vergüenza. Y otros vendrán a ocupar sus lugares. Miren, Dios no puede trabajar con una iglesia que es infiel. Ahora, todo esto trae muchas cosas a mi mente. Vienen los nombramientos. Y para llenar los puestos en la iglesia, pues casi no se consigue gente que quiera trabajar. Y a la hora de la hora, llegan a ocupar posiciones en la iglesia personas que no son fieles. Pero aquí dice que Dios no puede trabajar con ellos. Y si Dios no trabaja, aunque estén en el puesto como Anás y Caifás, Dios no trabaja a través de ellos. ¿Para quién sirven? ¿O a quién sirven? ¿Para quién trabajan? Si se les da un puesto en la iglesia, pero no son fieles, ¿para quién trabajan? No les dé miedo decirlo. ¿Para quién trabajan? El que no es conmigo, que dijo Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Saben que la mensajera del Señor dice que Dios se encarga de traer a su iglesia a los fieles? Pero el diablo se encarga de meter en la iglesia a los que van a servir
de piedra de tropiezo. La pregunta es, ¿quién me trajo a mí a la iglesia? ¿Cristo? ¿Su Espíritu Santo? ¿O Satanás? Está duro, ¿eh? Lo que estoy hablando está fuerte, pero es una realidad. Por eso estamos hablando del remanente fiel. Solamente voy a ver hoy 2 versículos que hablan de las características del remanente. Las características del remanente. Y después vamos a ver los ejemplos bíblicos de remanente. Vamos al primer versículo. Está en el Antiguo Testamento, Sofonías, capítulo 3. ¿Sí saben dónde está Sofonías? Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. 4 libros antes del final del Antiguo Testamento. Sofonías, capítulo 3. Aquí se nos da las características o algunas de las características del remanente. Dice así el versículo 13. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira. Wow, miren las características. Una persona que es injusta no puede ser parte del pueblo de Dios, del remanente que Él considera sus hijos. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en su boca o en la boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. No tienen miedo porque tienen un pastor. ¿Y quién los apacienta? Jehová es mi pastor. Nada temeré, nada me faltará. Seré apacentado y dormiré seguro, sin miedo, porque tengo un Dios, un pastor que me apacienta. Pero ¿por qué puedo dormir tranquilo y no tener temor? Porque no hago injusticia, ni tengo lengua engañosa, ni digo mentira. Características del remanente. ¿Qué no se les parece mucho esto a las características de los 144,000? ¿Se acuerdan de ese grupo? ¿Saben ustedes que ese es el remanente del remanente? Ahora sí, les introduje otro concepto. ¿Puede haber un remanente de un remanente? Remanente del remanente. Dije hace un momento que la iglesia adventista nos consideramos la iglesia remanente. Pero según vamos a aprender, va a haber un remanente del remanente. Si vamos a Apocalipsis 14, hablando de ese grupo especial, el grupo de los 144,000, allí se dan muchas características de ese grupo, no lo vamos a estudiar ahora, porque tenemos un tema, el último, el del sábado por la tarde, que se titula El remanente final. Ahí vamos a ver las características del remanente final. Pero lo que acabamos de leer aquí en Sofonía, que el remanente no hará injusticia, ni dirá mentira, ni en la boca de ellos habrá lengua engañosa, está repetido aquí sobre los 144,000. No vamos a leer todo el capítulo, solamente el versículo 5, pero está hablando de los 144,000. Y dice, en sus bocas no fue hallada mentira. Apocalipsis 14:5.
En sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. La misma característica del remanente final está en el remanente de Israel, en Sofonías capítulo 3. En sus bocas no fue hallada mentira, no hay engaño. Están sin mancha, no hacen injusticia. Características del remanente. Les doy un resumen de lo que descubrí al leer los 66 versículos del Antiguo Testamento que hablan de remanente y los 55 versículos del Nuevo Testamento que hablan del remanente. Y saqué algunas de las características. No hará injusticia, no dirá mentira, no tendrá lengua engañosa, descansarán confiados en Dios porque se apoyan en Jehová y confían plenamente en Él para su justicia. Eso está en Isaías 10:20. Son fieles al Señor, no se apartan de sus caminos. No están contaminados con abominaciones. Los 144,000 no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. No están contaminados con el pecado reinante. Se mantienen leales, y este es el tema de mañana por la noche, en medio de la apostasía reinante. Son rectos, caminan con Dios y son los que se encargan de restaurar la verdad que fue pisoteada por la mayoría, que fue hecha a un lado. El remanente es el que reedifica las ruinas. El remanente es el que restaura lo que se tiró abajo, lo que fue destruido, y reparan los portillos en la ley de Dios. Y por supuesto, el texto en el Nuevo Testamento más conocido sobre el remanente, en algunas Biblias no usa la palabra remanente, sino resto, pero es la misma en griego. Apocalipsis 12:17, y es un texto sumamente conocido para nosotros. Dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto. Ahí está la palabra remanente. Contra el resto, el remanente de la descendencia de ella. El resto son los últimos que quedan de la descendencia de ella. Ella es la mujer. ¿Quién es el dragón? ¿Y la mujer? La iglesia. Pero la guerra del diablo es contra el remanente, contra el resto de la descendencia de la mujer, los últimos que quedan, y da dos características: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Dos características fundamentales. Cuando hablemos del remanente final, hablaremos un poquito más de estas características. Bueno, mi tema tenía 3 partes, ya vimos las primeras 2. La primera era qué significa remanente. ¿Quiénes son los que constituyen el remanente? Es decir, cuáles son las características. Y la última parte son ejemplos de cómo Dios siempre ha trabajado a través de un remanente. Y le dije, está desde Génesis hasta el Apocalipsis. Solo esta parte del tema podría llevarme el resto de la noche. Pero solo se los voy a mencionar, no los vamos a estudiar. Pero las mismas características se repiten cada vez. Por ejemplo, lo primero que venimos
o que nos viene a la mente cuando hablamos de que quedó algo después de una gran catástrofe? ¿Qué les hace traer eso a la mente? ¿Cuál fue la gran catástrofe? El diluvio. ¿Y se guardó Dios un remanente en el diluvio? Recuerden que el remanente es lo que queda, lo que resta, lo último que queda, lo que escapa con vida. ¿Y cuál fue el remanente que quedó del diluvio? Noé y su familia. Es interesante porque ese remanente sirvió de semilla para comenzar el nuevo mundo postdiluviano. Vivían millones de personas en la tierra cuando vino la catástrofe. Pero ¿por qué vino la catástrofe? ¿Por qué vino la destrucción del diluvio? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Por qué? Dios vio la maldad en la tierra y dijo, esto ya pasó el límite. Basta, no más. Le dolió en su corazón a Dios haber creado al hombre en la tierra y dijo, voy a poner fin a todo esto. Y él podría haber destruido todo y comenzar de nuevo. Pero no es como Dios trabaja. Dios se reserva siempre un remanente. Y en este caso, el remanente, Noé y su familia tenían las características. Si van al libro de Génesis, y solo en este me voy a detener un poquito, nada más, porque es el primero que estamos viendo. Génesis capítulo 6, dice el versículo 5, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió, versículo 6, Jehová, de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. ¿Cómo habrá estado la maldad? Que Dios dijo, me arrepiento de haber hecho al hombre en la tierra. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero ahora viene el remanente, el versículo 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y cuáles eran las características de este varón Noé que halló gracia? Gracia quiere decir misericordia. Porque Dios debiera haber destruido, cuando Él dijo, voy a destruir al hombre. Tendría que haber destruido a Noé también. Pero Noé halló gracia. Y esa es una de las características del remanente, que es salvado por gracia. Noé halló gracia delante de los ojos de Jehová. Pero miren sus características, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo. ¿Cómo era Noé? No hacía injusticia. Era un hombre justo. Era recto. Era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. El remanente camina en los caminos de Dios. Del otro que se dice que caminó con Dios fue de Enoc, y Dios se lo llevó al cielo y todavía está vivo. Ese remanente que quedó para siempre, porque nunca murió. Fue lo que quedó de la generación antidiluviana. Enoc, el único. Y todavía está vivo. ¿Por qué? Porque era un hombre recto, perfecto, temeroso de Dios y caminó de la mano con Dios. Y por eso dice en el capítulo 7 y en el versículo 1, luego dijo Jehová a Noé,
entra tú y toda tu casa en el arca. Génesis 7:1. Porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. La característica del que queda con vida, del que es salvado de la catástrofe que viene, la característica del remanente es que es justo delante de Dios. Y el que es justo delante de Dios es justo con los hombres también. El injusto no heredará el reino de los cielos. Y el remanente no hace injusticia. Bueno, vamos a ver otros ejemplos de remanente. Noé y su familia fue el remanente que quedó de la generación antediluviana. Un puñadito de semilla. Dios llenó el mundo de una pareja, de Adán y Eva. De ahí salimos todos nosotros. Pero luego comenzó borrón y cuenta nueva con Noé y su familia. Con 4 parejas volvió a poblar el mundo. Es decir, el remanente sirvió de semilla. Son los que quedaron fieles a Dios y Dios usó ese remanente para volver a comenzar de nuevo su pueblo. Pero resulta que después del diluvio se corrompió otra vez la gente, los descendientes de Noé. Se corrompieron de tal manera que un bisnieto de Noé fue el fundador de la Torre de Babel y el primer rebelde contra Dios y el fundador de la religión en contra de Dios. Se quiso hacer igual a Dios. No voy a contar la historia de Nimrod, pero el mundo llegó otra vez a estar tan malo, que Dios tuvo que buscarse un remanente. Dios bajó a ver lo que estaban haciendo los hijos de los hombres en la Torre de Babel y confundió las lenguas. Dijo, los voy a separar porque juntos no se puede. Y les confundió la lengua. Y así fueron divididos por todas partes de la tierra. Pero de los descendientes de la Torre de Babel, del mundo postdiluviano, Dios se reservó un remanente. Escuchen esto. El libro Patriarcas y Profetas. El capítulo Llamamiento de Abraham. Página 117, dice así. Dios siempre ha conservado un remanente para que le sirva. Abraham fue el remanente de la generación perversa que se esparció después de la Torre de Babel. ¿Dónde quedaba Babel? En Babilonia. ¿Y de dónde era Abraham? De Ur de los Caldeos, que es Babilonia, la segunda ciudad más importante de los babilonios. La primera era la capital, Babilonia, y la segunda era Ur de los Caldeos. Y Abraham fue llamado de Ur de los Caldeos para servir al Dios vivo, pero no para que le sirva, sino porque le servía. Escuchen esto. Abraham se había criado en un ambiente de superstición y paganismo. Había visto la apostasía en la Torre de Babel. Aún la familia de su padre, en la cual se había conservado el conocimiento de Dios, ya estaba cediendo a las seductoras influencias que le rodeaban y servían a dioses extraños, a dioses falsos. Eso está en Josué 24:2, que Abraham y Taré y sus antecesores ya estaban adorando los ídolos, en lugar de servir al único Dios, a Jehová. Pero la verdadera fe no se iba a extinguir. Dios se ha conservado siempre un remanente para que le sirva. Adán, Set,
Enoc, Matusalem, Noé, Sem, en la línea ininterrumpida, transmitieron de generación en generación las preciosas revelaciones de su voluntad. El hijo de Taré, Abraham, se convirtió en el heredero de este santo cometido. Por doquiera le invitaba a la idolatría, pero fue en vano. Fiel entre los fieles, incorrupto en medio de la prevaleciente apostasía, se mantuvo firme en la adoración del único Dios verdadero, y con él Dios comenzó el pueblo escogido. Así que el remanente de la Torre de Babel fue Abraham y sus descendientes, porque se mantuvo fiel a Dios en medio de la apostasía. Recuerden esta característica: fidelidad a Dios en medio de la apostasía. Ese es el remanente. Podríamos seguir hablando de un montón más de remanentes. Ahora sí, nomás se los menciono. ¿Cuántos entraron en Egipto de los descendientes de Abraham? 70 personas. Se multiplicaron hasta ser más de 2 millones. Pero cuando Dios los llamó a salir de Egipto, no todos salieron. La mayoría de la gente piensa que todo el pueblo de Israel salió de Egipto porque eran esclavos. No. Muchos se quedaron en Egipto. Pero salió un remanente bastante grande. Pero se habían acostumbrado a la idolatría. Y cuando llegaron al pie del monte Sinaí, Dios promulgó su ley, les dijo: no tendráis dioses ajenos, no os harás imágenes, no os postraréis. La voz de Dios hizo temblar el monte, el pueblo se espantó, se puso de lejos y le dijeron a Moisés: mejor habla tú con Dios, pero nosotros no queremos ya huir porque nos vamos a morir todos del terror que tenían. Moisés se quedó hablando con Dios en el monte. Pero no habían pasado ni 40 días cuando el pueblo al pie del monte había caído en una apostasía casi total. Se hicieron un becerro de oro y hasta Aarón, el hermano de Moisés, el sumo sacerdote, estuvo envuelto en esa apostasía y él fue el que les formó el becerro de oro. Les dijo que trajeran todos los aretes y todas las cosas de oro que tenían. Y cuando Moisés le dijo: ¿qué has hecho que te han embobado para hacer esto delante de Jehová tu Dios? ¿Saben lo que contestó Aarón? Pues tú conoces al pueblo, me iban a linchar. Y yo les dije que traigan todo el oro que tenían. Y yo lo tiré. Y salió un becerro. Pues hermanos, de todo ese montón de gente que apostató, en medio de una apostasía generalizada, hubo un remanente. ¿Y cuál fue ese remanente? ¿No se acuerdan? Fue a los que Dios les dijo: si se mantuvieron leales y no adoraron el becerro de oro, den un paso al frente. Y los únicos que no habían adorado el becerro de oro era la tribu de Leví. Y de ahí vinieron los levitas, los maestros del pueblo y los únicos que podían servir en el sacerdocio. Porque Dios no trabaja con los infieles. Él trabaja ¿con quiénes? Con los fieles, los que se mantienen leales a Dios. Esos son los que Dios escoge para que le sirvan. ¿Está claro? Bueno, hemos visto algunos ejemplos de remanente. Vamos al próximo. Se rebeló tanto el pueblo que finalmente hicieron enojar a Dios. 10 veces lo hicieron enojar. Hasta que Dios dijo: basta. Y dijo: por cada día que vieron la tierra y trajeron el mal informe, 40 años
van a estar en el desierto, día por año. Y los mandó 40 años de vuelta al desierto. Y dijo, ninguno de los que salieron de Egipto van a entrar en la tierra prometida. Ni uno, más que Josué y Caleb. El remanente de la peregrinación de 40 años en el desierto fueron solamente 2 fieles, Josué y Caleb. Contando de los varones de 20 años para arriba, porque los otros eran más jóvenes. ¿Se acuerdan la peor apostasía de toda la historia del pueblo de Israel? Bueno, podríamos decir que es la del pie del monte Sinaí. Pero hubo una peor, donde la nación entera cayó en la adoración de Baal, el becerro de oro. Otra vez. ¿Cuándo fue eso? ¿En la época de qué profeta? Del profeta Elías. Bueno, no voy a contar la historia de él, pero pueden buscar el libro de Romanos, donde ya leímos un versículo y les dije, ahora vamos a ver el contexto de ese versículo. Romanos, en el capítulo 11, donde habla del remanente, está hablando realmente de la época del profeta Elías, donde la nación entera, incluyendo el rey, que se llamaba Acab, casado con la Jezabel, la prostituta, porque era una prostituta del culto a Baal, incitó al pueblo al pecado y la nación entera se volvieron idólatras. Elías fue perseguido y Jezabel lo quería matar. Tuvo que huir de la nación del pueblo escogido a Sarepta y una viuda lo alimentó por 3 años y medio. Pero miren lo que dice de Elías. Romanos capítulo 11, versículo 2. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis lo que dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado? Tremenda apostasía. Mataban a los profetas que Dios les mandaba, derribaban los altares para el Dios vivo, para levantar altares para Baal. Y solo yo he quedado, dice Elías. Y ahora me quieren matar a mí también, procuran matarme. Versículo 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también, versículo 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Ahí está la palabra remanente. Estamos en el versículo 5. Ha quedado un remanente. ¿Cuál era el remanente que quedó en la época de Elías? ¿Cuántos? 7,000. ¿Cuántos eran el pueblo de Israel? La nación que conocía al Dios verdadero. La nación que tenía los mandamientos de Dios, que tenía los profetas de Dios. Habían caído en la idolatría y estaban adorando a Baal. De más de 3 millones de personas, solo 7,000 se habían mantenido leales y fieles al Dios del cielo. Pero ese no es el punto. ¿Cuántos eran? Es que dice Dios, me he reservado un remanente escogido por gracia. Dios siempre se guarda un remanente. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, y ahora les termino rápidamente la lista. Eso es la lista
de los ejemplos de remanente en la Biblia. A lo largo de toda la Biblia está el remanente. Por ejemplo, cuando otra vez el pueblo se volvió tras la idolatría, fueron enviados al cautiverio a Babilonia. Todos, no quedó nadie en Israel. Pero al cumplirse los 70 años, Dios tuvo misericordia y los regresó a su tierra a reedificar el templo de Jehová. Pero miren lo que dice. Eso está en el libro de Nehemías. Entonces se levantaron las cabezas de las familias de Judá y Benjamín, y los sacerdotes y los levitas, siempre entre los fieles, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios. Tal fue el residuo que regresó, a saber, unas 50,000 personas de entre los judíos desterrados que volvieron para reedificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. 50,000 personas de los millones que había en Babilonia. Porque no solamente los que habían sido deportados en 3 deportaciones, pero los que se habían multiplicado en Babilonia. 70 años. Fueron 3 generaciones que tuvieron hijos y se habían multiplicado en Babilonia. Y sin embargo, solo como 50,000 personas volvieron a Jerusalén. Un remanente muy pequeño comparado con los millones de Israel. Otro ejemplo. Y vamos más rápido. De toda la nación judía, de todo el pueblo escogido, la Biblia dice, a los suyos vino y los suyos ¿qué? No lo recibieron. ¿Qué pasó con la nación judía? ¿Qué pasó? El Señor los hizo a un lado. Les dio un tiempo para que se arrepintieran. Pero al no arrepentirse y al levantarse contra el enviado de Dios, contra Jesucristo, fueron descartados como pueblo escogido. Y Dios se volvió a los gentiles. ¿Cuántos quedaron de la nación judía fieles a Dios? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuánto fue el remanente? Los 12 apóstoles. El día de Pentecostés había 120 creyentes fieles que recibieron el Espíritu Santo. Y después del sermón de Pedro, se bautizaron 3,000 judíos de la nación judía. 3,000. Y unos días más tarde se bautizaron 5,000 más. De toda la nación judía se convirtieron como unas 8,000 personas. Después de que Cristo había hecho milagros, después que había predicado, había sanado a los enfermos, había dado vista a los ciegos, había resucitado a los muertos, 8,000 fue el remanente. Y de esos judíos se predicó el evangelio a los gentiles. Ahora, más adelante sigue la historia. Y esa iglesia que al principio fue perseguida primero por los judíos, luego por los romanos, y las persecuciones romanas trataron de extirpar al pueblo de Dios. Mientras eran perseguidos, se mantenían fieles. Preferían morir antes que ser idólatras. La iglesia cristiana. Pero cuando vino la avenencia y se dieron las manos con la política, en la época de Constantino el Grande, vino la apostasía a la iglesia. Pero Dios se reservó un remanente. Mañana vamos a hablar de ese remanente en medio de la apostasía de
Cuando el catolicismo romano llega a ser la iglesia imperante en todo el imperio romano, la iglesia oficial, y se transforma en perseguidora de los fieles. Ahora, a la iglesia católica se le llama la iglesia, pero realmente la iglesia no era esa. Y usted dice, ¿cómo el pastor va a decir que la iglesia católica no era la iglesia? Bueno, Dios puede haber tenido algunos fieles dentro del catolicismo, claro que sí, los fieles. Pero la gran mayoría eran idólatras. Y la iglesia, así llamada cristiana, apostólica y romana, persiguió a los fieles. Y mañana vamos a ver parte de esa historia fascinante de los fieles durante la persecución papal. Dios siempre tuvo testigos. Nunca dejó a su pueblo sin un remanente. Y cuando la apostasía cundió en el mundo cristiano, Dios tuvo a los valdenses, los albigenses, los cátaros, los lolardos, los catarí, un montón de gente que se mantuvieron leales a Dios en medio de la persecución papal. Dios se guardó un remanente. Luego viene la Reforma Protestante. Ahora miles se hacen cristianos protestantes. Salen de las filas del catolicismo romano. Y al principio había un entusiasmo tremendo porque habían encontrado la verdad, la Biblia, la justificación por la fe. Salen las iglesias luteranas, la iglesia anglicana, la iglesia reformada, todas las iglesias de la Reforma predicando la verdad de la justificación por la fe. Pero con el tiempo caen en la apostasía. Y otra vez Dios se reserva un remanente. Y la historia continúa. No la vamos a ver en esta noche. Pero cuando Dios manda un último mensaje para reunir al pueblo de Dios en el tiempo del fin, en torno al mensaje del advenimiento de Cristo, se predica el pronto regreso de Cristo y miles de miles se convierten esperando la venida del Señor Jesús. Pero cuando Cristo no vino, el chasco fue terrible, pero quedó un remanente. Y de ese remanente que quedó, surge la iglesia adventista del séptimo día. Y por eso nosotros nos conocemos como la iglesia remanente, los que quedaron. Pregunto, ¿será que Dios va a tener un remanente del remanente? Ese va a ser el tema del sábado por la tarde, el remanente final. ¿Cuántos de ustedes recibieron un volante con los temas? Ninguno. Yo sé, porque recién hoy se lo mandé al pastor. Se lo había mandado, pero no había llegado. Pero yo les traje copias, porque no solamente quiero que ustedes tengan este volante para saber el temario, pero quiero que se lleven uno extra para invitar a alguien más para mañana. Hoy es jueves. No muchos vienen a la iglesia el jueves, pero mañana es ya el día del Señor, a la puesta del sol. Entonces, necesito 2 personas que nos ayuden. Pidan uno para ustedes, pero llévense otro para invitar a alguien, por favor. O llamen por teléfono e inviten a alguien. Así que, si quieren 3, pidan 3. Si quieren 5, pidan 5. Pero no se lleven muchos para después dejarlos en la cajuela del carro. Llévense los que van a usar para invitar a alguien. Y ahí tienen ustedes el temario. El temario para los próximos 3 temas que quedan. El tema de mañana, como ustedes lo pueden ver allí en el volante, es el remanente en medio de la apostasía. Y vamos a ver cómo Dios se reservó esos fieles, pero no las historias que ya hemos visto
esta noche como ejemplo en la Biblia, porque hoy vimos el remanente en las Escrituras. Mañana vamos a ver el remanente en la historia. Por eso nuestras conferencias, si se fijan allí arriba de todo del volante, dice conferencias bíblicas de historia y profecía. Hoy vimos la parte bíblica. Mañana veremos la parte histórica. Y el sábado veremos la parte profética del remanente. Así que el tema de mañana es el remanente en medio de la apostasía. Historias que ustedes nunca han escuchado ni se imaginan de lo que el pueblo de Dios tuvo que sufrir para mantenerse fiel. El sábado por la mañana se titula El remanente en el desierto. ¿Dónde será eso? Dios tenía un lugar preparado en el desierto para guardar y cuidar a su remanente por 1260 años. Y el sábado por la tarde el tema es el remanente final. Esa es la parte profética. ¿Tendrá Dios un remanente del remanente? ¿Será que de la iglesia adventista no todos nos vamos a salvar? ¿Será que solamente los fieles se van a salvar? Si entendimos bien el mensaje de hoy, según la Biblia dice, tan solo el remanente será salvo. Pero resulta que los adventistas nos consideramos el remanente. Y creemos que toda la iglesia adventista es remanente. Pero según lo que vimos hoy también, el ángel que pone el sello del Dios vivo, lo coloca en la frente de los hombres que gimen y claman en el pueblo de Dios por las abominaciones que se están haciendo dentro de la iglesia. Y cuando venga la matanza, comienza por el santuario, comienza por los ancianos. Y es tan grave lo que viene, tan grave, y aquí está hablando de la iglesia adventista y lo vamos a ver el sábado por la tarde. Esta profecía del remanente. Tan grave es que Ezequiel pregunta, ¡ay, Señor Jehová! ¿Vas a destruir también el remanente hasta que no quede ninguno? Y Dios no contesta. Pero él dice, la maldad es demasiado en la casa de Israel. No voy a perdonar ni voy a tener más misericordia. ¿Por qué Dios habla así? Queridos hermanos, que Dios les bendiga en estudiar este tema tan vital para nosotros, tan importante, porque cuando vemos la condición del mundo, sabemos que esto se está acabando. Miren, por unos lugares los fuegos acabando con todo, por otros lugares las inundaciones llevándose a la gente. El crimen, la maldad, la inmoralidad, los asesinatos en masa, las muertes, todo, las guerras de lo que está pasando ahorita. Si vieron las noticias, ¿verdad? Ya la guerra no es solo con Gaza, ahora está metido el Líbano y ahora está metido Irán. Y quién sabe si Estados Unidos no entra en esta guerra y se transforma en una guerra peor de todo esto. Todo eso Jesús dijo que iba a suceder. Las pandemias, las pestes. Cuando vemos el mundo decimos, ahora sí, estamos viendo que este mundo se está acabando. Pero la señal más grande es lo que está pasando dentro de la iglesia que Dios levantó para preparar al mundo para la segunda venida de Cristo. Esa es la señal más grande, la apostasía reinante, la frialdad, la tibieza, la falta de interés, la apatía entre el pueblo de Dios es la más grande de todas las señales. Pero Dios va a tener un remanente. Ya no van a ser 7,000 como en los días de Acab y de Elías. Van a ser 100
144,000 quienes recibirán el sello de Dios en sus frentes. Que Dios nos ayude a estar entre el remanente fiel. ¿Quieres salvarte? ¿De todo corazón quieres que tus hijos se salven? ¿Entiendes ahora que la única manera de ser salvo es ser parte del remanente fiel? ¿Quieres ser parte de este remanente fiel? Y no es solamente ser parte del remanente, tener la doctrina correcta, tener el día correcto, tener las enseñanzas correctas, tener la verdad, como decimos nosotros. Oh, nosotros tenemos la verdad. La pregunta es, ¿vives la verdad? ¿Guardas la verdad? ¿La tienes atesorada en tu corazón y la pones en práctica? Porque no son los oidores, sino los ¿qué? Los hacedores, los que heredarán el reino de los cielos. Que Dios nos ayude a estar entre el remanente fiel. ¿Quieren pedirle eso al Señor? ¿De todo corazón? Vamos a pedírselo, pero con fe, porque es grave la situación de lo que viene. Vamos a arrodillarnos y pedirle al Señor que nos enseñe cómo ser fieles a Él en medio de esta terrible apostasía. Amante Padre y Dios nuestro, aquí estamos delante de ti en tu presencia, reconociendo, Señor, que estamos en tiempos muy terribles, como en los días de Noé, que la maldad ha llegado al colmo y Jesús dijo que así iba a ser en los días antes de la venida del Hijo del Hombre, como fue en los días de Noé. Pero no solamente en el mundo estamos viendo lo que está pasando, también en nuestra amada iglesia estamos viendo todas las señales del mal que se avecina. La matanza viene de segura porque Dios no va a perdonar ni tener misericordia para aquellos que tuvimos todas las oportunidades, todas las ventajas, toda la luz que Dios nos ha dado. Oh Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de este pueblo. Reavívanos, despiértanos. Llévanos a hacer una consagración total y completa de nuestra vida a ti, para que podamos ser parte de ese remanente fiel. Despídenos con tu bendición. Y que mañana muchos más que necesitan escuchar de esta apostasía que hay en la iglesia puedan venir y ser reavivados por tu palabra. Danos tu paz y tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Antes que salgamos de la transmisión, quiero invitar a las personas que nos están viendo a través de la red de canales del Evangelio. Este fue el Evangelio Eterno, su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.